Hoy, conmemoración anual del Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto, una fecha que estableció la ONU. ¿Cuál es la diferencia con Yom HaShoah? ¿Son diferentes? ¿Son importantes las dos? ¿Cuál es más importante? Bueno, yo diría que en el sentido práctico debería ser este día más importante porque es un día mandado por la ONU en noviembre de 2005 en la resolución 60-7 que bajo la liberación del campo de Auschwitz por el ejército ruso en el 27 de enero del 45, todos los países deberían de conmemorar esta fecha para que los genocidios y el holocausto no se vuelva a repetir. Yom HaShoah es una conmemoración por parte del Estado de Israel institucionalizada a través de Yad Vashem, que se celebre todos los años en una fecha del calendario judío, pero la ONU en realidad debería ser el evento más importante al respecto. Sí, o sea, simplemente Yom HaShoah se celebra desde antes del 2005 por la comunidad judía internacional. Sin embargo, las Naciones Unidas decidieron utilizar la fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz como el Día Internacional del Holocausto en el calendario gregoriano. Y nosotros, los judíos, lo festejamos en el calendario judío, que es el calendario lunar. Entonces, por eso hay dos fechas. A nivel internacional, la gente lo celebra el 27 de enero y los judíos lo celebran en otra fecha, que es la iniciación del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Curiosamente, las dos tienen que ver con liberación, las dos fechas. Sí, pero de dos eventos totalmente diferentes. En el calendario judío, la guerra es a la mitad de la guerra, en el año 43, cuando todavía hubieron casi 2 años más de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en sentido estricto, el gueto de Varsovia fue un levantamiento que trágicamente, como duró 3 semanas, fueron vencidos. Es un acto de rebelión, y aquí es un acto de liberación por un ejército, que es en el caso el ejército vencedor, el ejército ruso, que libera el campo de exterminio más grande. O sea, son dos eventos diferentes, pero lo más significativo, según la Convención del 48 de la ONU y luego esta resolución del 2005, es que los países se comprometían de manera formal a educar sobre el holocausto en todos los países en un programa anual y con un task force o una mesa de estudio, digamos, que los países deberían de formar y incorporar en la educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria de cada país, y resoluciones que daban derecho a la ONU a intervenir en los países cuando hubiera incipios o manifestaciones de genocidios. ¿Cuál es la importancia de que se conmemore el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto? Yo pensaría que es básicamente para que esto siente un precedente y no se repita en diferentes partes del mundo con diferentes minorías o etnias y tengamos una memoria histórica. Hoy, además, se presenta una exposición de artistas mexicanos durante el nazismo, durante el Holocausto. ¿Qué es esta exposición? Esta exposición fue donada por el embajador Dan Tartakovsky de la Bnei Brit y es una colección bastante importante de autores mexicanos que durante el nazismo manifestaron su contra de las políticas tanto discriminatorias como racistas y expansionistas del gobierno alemán a través del partido nazi. Pero también en paralelo hubo también muchas manifestaciones de apoyo a los nazis durante el surgimiento del nazismo desde el año 33. Exactamente, hablando de eso, había demasiadas manifestaciones nazistas. México era el segundo centro de la inteligencia alemana, que era la Abwehr, con espías alemanes muy enfocados a México y Estados Unidos, con muchísimo población alemana, bastante población alemana viviendo en centros cafetaleros como en Chiapas, en México, en el norte de México, con partido nazi en México, y lucharon contra eso. Y aprovecharon la expropiación petrolera del 38 para conseguir petróleo para los países del eje. Y fue gracias a la intervención, primero una parte de Cárdenas y luego de Manuel Ávila Camacho, que se declaró la guerra a Alemania y se suspendieron la venta de petróleo y otros minerales, ¿no? Y se suspendió también todo lo que era el partido nazi en México en una forma activa, ¿no? Donde grandes industriales mexicanos y grandes
políticos eran pronazis, ¿no? Pero el país en sí estaba con el lado de Estados Unidos, de Inglaterra, mandó el famoso escuadrón que participó en contra de los alemanes, bueno, en contra de los nazis. Pero no de una manera clara. Eso fue en la parte ya posterior del gobierno de Manuel Ávila Camacho, que se declara la guerra también por presión norteamericana, mucho. Y en ese sentido, México sí intervino, sí salvó vidas, sí aceptó cierta emigración, aunque fue muy reducida, a pesar de lo que se oye. Cárdenas y Manuel Ávila Camacho permitieron poca emigración de sobrevivientes. Y obviamente tenemos mexicanos ilustres como Gilberto Bosques, que desde Marsella ayudaron a la inmigración de españoles y judíos. Pero no supuestamente, por ahí oímos que México permitía el acceso a los judíos, a los refugiados de Alemania. ¿Era esto fácil, difícil? Sí, bueno, durante los años 30, muchos de los judíos de Austria y de Alemania que pudieron salir de Alemania y de Austria a tiempo, vinieron a emigrar a México. Era la colonia de los yeques, digamos, gente descendientes como la familia del secretario de Educación Frank y otras familias en ese lado, ¿no? Pero las grandes inmigraciones, no las grandes, las pocas inmigraciones que hubo de sobrevivientes durante la guerra fueron un pequeño periodo de Cárdenas. Estaba cerrado. Manuel Ávila Camacho, estaba cerrado. O sea, y dime algo, en estas caricaturas, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver en las caricaturas? ¿Cuáles son las imágenes así más impactantes sobre la opinión o lo que pensaban los periodistas mexicanos? Bueno, si logras ver allá en todos los cuadros es manifestaciones contra el nazismo, contra el fascismo, contra la discriminación, contra el antisemitismo. Ahora, también hay que recordar que Lázaro Cárdenas era bastante prosoviético, era más procomunista. Entonces, en ese entonces ya se daba la guerra entre Alemania y Rusia, entonces muchos de los que eran procomunistas se volvieron antifascistas y querían desprestigiar a los alemanes y beneficiando al frente ruso, ¿no? Oye, y el documental que se presenta hoy, Worse Than War, peor que la guerra, ¿qué habla? ¿Qué tenemos en este documental? Simplemente hay gente que piensa que la guerra es lo peor que nos puede suceder y enseñas un documental que enseña los efectos secundarios de la guerra a nivel persecutorio, racista, de las minorías. Es un material educativo de un profesor de Harvard, muy famoso en el sentido que es especialista en genocidios y también especialista en Shoah porque es judío, su padre es judío y sobreviviente además. Y lo que nos va a mostrar es un material educativo, todos los pasos que se necesitan para generar un genocidio. No habla en especial del Holocausto. No. Todos los ingredientes y la receta para generar un genocidio hoy en día. La cinta no habla exclusivamente del Holocausto, sino de genocidios en muchas partes del mundo. Obviamente el Holocausto es un evento singular dentro de lo que son genocidios, porque nunca se ha presentado un genocidio de esa magnitud con esas características. Pero eso entra en la clasificación de genocidios, por su singularidad, ¿no? Importante ver esta cinta, este documental que ustedes traen hoy aquí a Ramat Shalom, a la Keilah Ashkenazí, aprovechando la conmemoración del Holocausto. Pues esperemos que gente atienda y les guste. Pues muchísimas gracias.